Bueno, ya lo saben que deben y pueden estar siempre en contacto con nosotros. Vamos a seguir hablando ahora de alguien muy importante en la política de Canarias. Es vicepresidente del Gobierno de Canarias, pero también presidente del Partido Popular en las islas, y ese doble rol institucional y político lo coloca en una posición que es estratégica. Hablamos hoy con Manuel Domínguez en un momento clave para el archipiélago, con la vivienda convertida en emergencia social, con el modelo turístico y la ecotasa en debate, con el reparto de menores migrantes aún por resolver y con la sombra de la tensión. Canarias ha estado atravesando casi todas las decisiones. Estamos en el ecuador de la legislatura y buscaremos respuestas, equilibrios y prioridades con el vicepresidente y también consejero de Economía, de Industria, de Comercio y de Autónomos del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, señor Domínguez. Muy buenas tardes. Bueno, ahí es nada, vicepresidente y 4 consejerías que engloban multitud de temas de los que queremos hablar hoy. A ver si nos da tiempo a hacerlo de todos. Queremos empezar quizá por la mayor preocupación que hay ahora mismo en el archipiélago, diría que casi a nivel nacional, que tiene que ver con la vivienda. Entre las medidas que sacaron la semana pasada, una muy esperada, ese uso de la RIC, de la Reserva de Inversiones, para la promoción y la construcción de viviendas dedicadas al alquiler. Para que nos entienda bien la audiencia, quien no tenga muy claro ese concepto de la RIC, exactamente qué significa y de qué forma se pueden beneficiar a través de esas medidas. Bueno, lo que hemos conseguido gracias a esa propuesta que eleva el comisionado del REF es que la reserva de inversión en Canarias se puede destinar a la construcción, a la adquisición de vivienda y luego siempre orientarla hacia el alquiler. ¿Qué es la Reserva para la Inversión en Canarias? La Reserva para la Inversión en Canarias es parte del beneficio empresarial que se puede materializar y que tributa a menor, porque si lo haces en términos generales es un menor impuesto que si lo haces directamente el impuesto de sociedades. Por lo tanto, en este sentido, esa parte que tienes que materializar en reinversión, hasta ahora se podía destinar a la vivienda, con unos condicionantes muy limitados, es decir, solo vivienda protegida, el promotor tenía que ser el arrendador, el precio del módulo no ayudaba, en definitiva no estaba adaptada a la realidad actual, a la necesidad que tiene hoy Canarias, y por lo tanto, ¿qué se hizo? Una propuesta que ya fue aprobada por el Congreso de los Diputados, me voy a ahorrar todos los pasos previos, y esta medida lo que va a permitir es que algo más de 2.000 millones de euros que tiene hoy la Reserva de Inversión en Canarias pueda ser destinada a la construcción o a la adquisición, con 2 condicionantes importantes. En primer lugar, hablamos de vivienda libre o vivienda protegida. Y en segundo lugar, siempre tiene que estar destinada al alquiler. Una vivienda que alguien adquiera o que alguien construya, si no está alquilada en los 6 primeros meses de su finalización, de su adquisición, no podrá ser destinada a la RIC. Entonces, esto hace un cambio de visión, ¿no? Hemos puesto en el eje fundamental al ciudadano y no a la parte que obtiene, digamos, esa reserva de inversión. Lo decía usted, esta es una medida impulsada por el comisionado del REF, una figura generada en esta legislatura, dependiente de la Consejería de Hacienda, pero no sé si somos los canarios conscientes de la importancia que tiene nuestro fuero y de lo que nos puede dar el REF, vicepresidente. Yo soy de los que cree que no. Cuando hablamos del REF parece que es una palabrota que solo afecta positivamente a unos pocos y que el resto vivimos ajenos a ello. Por eso nos hemos empeñado desde el Gobierno y también a través del comisionado del REF a que esto sea parte de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas en nuestra tierra. Ya hemos abierto la puerta de los coles, hemos entrado, hemos editado un libro, hemos hecho concursos, estamos llevando a cabo formación de nuestros jóvenes. Creo, también. Programa de televisión que nos permite, pues, ir formando a la sociedad. ¿Qué es lo que queremos con nuestro régimen económico? Porque no es verdad que sea una palabrota y no es cierto que solo afecte a unos pocos. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, el 75% de la bonificación al transporte porque está anclado en nuestro régimen económico y fiscal. Y como ejemplos como este puedo hablar de muchos. Pero lo que queremos es como los vascos defienden su fuero. Un vasco a lo mejor no sabe lo que es el fuero, no lo conoce al dedillo. Ahora, que nadie se lo toque, porque saben que es algo importante, ¿no? Por lo tanto, queremos que en Canarias la gente entienda que nuestro régimen económico y fiscal es sumamente importante porque lo que persigue es equipararnos al resto del territorio nacional y partir entonces en igualdad de condiciones.
Decíamos al principio de la entrevista, además de vicepresidente, consejero de Economía, de Industria, de Comercio y de Autónomos. Y hablando de estos últimos, porque creo que es una de las políticas centrales de la legislatura y en concreto de su cargo, centrarse en esa figura. Canarias ha rebasado por primera vez los 145.000 trabajadores por cuenta propia recientemente. Acaban de abrir plazo para ampliar esa cuota cero que ha tenido buena acogida. Yo quería preguntarle, ¿somos también conscientes de la importancia que tiene la posibilidad de que esa economía que se está generando a través de la emprendeduría tenga esas facilidades que antes no tenía? Bueno, yo creo que sí. Creo que sí, porque además me sé la cifra de memoria, 145.144. Es que es fácil, ¿no? Ese es el número de autónomos que tenemos en nuestra tierra, según el informe del observatorio, el último informe que tengo en mis manos. Por lo tanto, es una cifra importante que incluso hemos crecido por encima de la media nacional, que está en desarrollo, y yo creo que esto existe y estas cifras son las que son porque la ciudadanía sabe que el emprendimiento en Canarias tiene futuro, que el emprendimiento en Canarias ha empezado a encontrar en la administración un respaldo, alguien que te dé la mano en determinados momentos en los que tienes problemas, ¿no? Hemos creado también, más allá del comisionado del REF, esa Dirección General del Autónomo. Y mi visión del autónomo es dividirlo, digamos, en tres momentos determinados. Aquellos que se inician, para los que tenemos la cuota cero, aquellos que están ya con un grado de madurez en el mercado, esos valientes que han superado incluso pandemias, y los que han fracasado en algún momento y necesitan una segunda oportunidad. Hacia esas tres vertientes estamos llevando a cabo acciones desde el Gobierno de Canarias. También se había propuesto la posibilidad de equiparar la figura del autónomo con las SL en algunos aspectos. Sé que eso está pendiente de Madrid. No sé si todavía está viva esa iniciativa. ¿Se está estudiando? ¿Qué posibilidades hay? Bueno, estamos estudiando algunas medidas que hoy en día, es cierto, desde el comisionado del REF se empiezan a aportar, particularmente el autónomo, que son quienes mantienen la economía canaria, necesita alguna política fiscal, y esta es una de las propuestas que estamos analizando, que estamos estudiando para ver si, particularmente en la parte de inversión, hay posibilidades de excepción en un tramo superior del IGIC. Bueno, son acciones que estamos en estudio. Una vez las podamos tener, pues las vamos a plantear a la ciudadanía. En cualquier caso, parecen aspectos de macroeconomía, pero que mucha gente a lo mejor no se da cuenta de que también afectan a su microeconomía, porque cualquier decisión de ese tipo le puede cambiar el tipo de cotización o le puede cambiar la forma en la que puede facturar o puede beneficiarse de determinadas ayudas para poder funcionar económicamente. También ayer, conferencia de presidentes con los presidentes de cabildos, con los presidentes de las 7 islas, avances en materias de dependencia y del reto demográfico, también otro de los aspectos importantes de esta legislatura. Sí, tratábamos 3 asuntos en el día de ayer. Hablábamos de la vivienda, grave problema, lo decíamos al principio. Hablábamos del reto demográfico y aquí acentuábamos quizás la reunión que manteníamos en el día de ayer, el presidente, algunos consejeros y yo, con los distintos presidentes y presidentas de los cabildos, para ver cuáles son las acciones que tenemos que llevar en Canarias, porque cada isla es distinta una de la otra, pero dentro de cada isla tenemos una realidad diferente. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de la concentración de población que puede existir en municipios como Granadilla al que existe en Buenavista del Norte, o la que tiene la isla del Hierro con la que tiene la isla de Lanzarote. Y en este sentido hemos planteado un catálogo de acciones, desde mi punto de vista, muy positivas, que van a intentar combatir esta situación tan dispar que está viviéndose hoy en el archipiélago, en donde en algunos lados tenemos que hablar de masificación y en otros lados tenemos que hablar de despoblación. Fíjate lo complicado que es tomar medidas que vayan a conjugar una acción en la otra. Pero bueno, yo obtengo como elemento positivo y a destacar del día de ayer la unidad, la cohesión y el trabajo conjunto que se ha llevado a cabo entre los 7 cabildos y el Gobierno de Canarias. Buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes. Otra de las cuestiones que está sobre la mesa y que se enraiza precisamente con la temática de la vivienda, que empezábamos hablando hace apenas unos minutos, es el modelo turístico actual de Canarias. Esa ley de vivienda vacacional y su posible afección a propietarios y cuánto aliviaría realmente el problema, sobre todo teniendo en cuenta que desde que se anunció han aumentado las viviendas vacacionales censadas más de un 20% y ya son
más numerosas este tipo de plazas que las de las plazas hoteleras, por ejemplo. Bueno, aquí hay quien habla del efecto llamada de la ley del vacacional. Yo sinceramente no lo creo. ¿Por qué? Porque dentro del cómputo global de viviendas, fíjese usted lo que ha hecho el Cabildo de Lanzarote. Solo con el decreto 2015 existente en el día de hoy han salido algunas viviendas que no son legales ni legalizables. Porque lo importante de esto es que si una vivienda no podemos vivir ninguno de nosotros, no puede vivir ningún canario, ¿cómo la podemos alquilar? Esto no tiene sentido. Por lo tanto, hablamos de que aquella vivienda ilegal o ilegalizable no puede estar en el mercado. Y de esas sabemos todos que hay muchas hoy en el mercado del vacacional, que ya con la reforma estatal pues va a provocar que muchas de ellas salgan. La ley del vacacional de Canarias se pretende tener vista en el mes de septiembre. Sin embargo, antes ya tendremos la ley estatal que va a condicionar mucho la puesta en el mercado de muchas viviendas en nuestra tierra. Dicho esto, creo que es fundamental para conseguir varios objetivos. El primero de ellos, porque la población habla de, hoy en día, falta de vivienda. El vacacional no es la causa de que falten viviendas en Canarias, pero puede ser un motivo más, con un grado u otro, pero un motivo más. En segundo lugar, porque no puede existir la competencia desleal. Y nosotros lo que queremos es que el mercado en Canarias sea un mercado con reglas del juego, igual que una peluquería, igual que esta televisión, igual que cualquier actividad económica. Y cualquier actividad económica tiene que cumplir las reglas del juego. Y lo queremos con el vacacional porque somos conscientes de que es una actividad económica que ha llegado a Canarias para quedarse, para ayudar a muchas unidades familiares. Por lo tanto, en eso nosotros no tenemos ningún debate. Y ahí espero que en el mes de septiembre se consiga tener la ley que merece esta tierra, que nadie se ha atrevido a hacer. Incluso teniendo la posibilidad de hacerlo desde los gobiernos y que en esta ocasión, no solo escuchando al pueblo, que también, sino teniendo en cuenta que el cambio de modelo económico, que el cambio de modelo turístico, que la diversificación de la economía en nuestra tierra es necesaria, apostábamos por esa ley del vacacional. Y precisamente en ese cambio de modelo turístico que se está debatiendo, otro de los grandes debates gira en torno a la ecotasa. Se ha pasado del no rotundo a un quizás podría ser condicionado porque no se afecte en esta idea a los residentes canarios, como aseguraba la semana pasada la consejera de Hacienda o, por ejemplo, en este mismo plató, la alcaldesa de Arona recientemente. ¿Cree usted que es posible esa excepcionalidad en torno a la ecotasa? Mire, cuando el Partido Socialista empieza a liarla, porque lo que no hace recibo es que 2 días después de haber salido en el gobierno hagas un planteamiento que tú no fuiste capaz de aplicar en tu gobierno. Es decir, porque, ojo, que nosotros llevamos 2 años y en media hora no vamos a arreglar el problema de Canarias, más aún cuando venimos con el lastre del gobierno anterior en nuestra tierra. Entonces, ¿qué empezó a decir? Tasa turística. Y nosotros le decíamos, no existe. No es una tasa. Pagar por dormir en un hotel no es una tasa, es un impuesto. Y como impuesto, los canarios no pueden quedar exentos. Por lo tanto, si cualquiera nos trae algún informe sobre la posibilidad de dejar exento a los canarios por dormir fuera de casa, a lo que estamos obligados en determinadas ocasiones, lo vamos a estudiar. Ahora, impuesto no, tasa sí. ¿Qué es una tasa? Pagar por subir al Parque Nacional del Teide, por ir a Timanfaya, por ir a Teno, por subir al Roque Nublo. Todo eso es una tasa, porque prestas un servicio y ahí sí puedes dejar exento a los residentes. Por lo tanto, creemos que en el momento en el que nos encontramos, con seguridad jurídica, hay que apostar desde los cabildos por esa tasa turística en los distintos rincones de nuestro archipiélago, primero para evitar la masificación, segundo para trabajar por la conservación y tercero para que se entienda que lo nuestro hay que cuidarlo. Y creo que es fundamental que se haga esa apuesta por la tasa. Mi resumen es, impuesto no, tasa sí. Sin embargo, vicepresidente, teníamos el otro día la oportunidad de hablar con el grupo de gobierno de La Oliva. Nos comentaban que ellos estaban planteándose, están de momento estudiando en el ayuntamiento un plan de viabilidad, la posibilidad de que esa tasa, o como la queremos llamar,
les diera ingresos económicos para mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos y que además les están demandando desde el sector hotelero. Pero nos decían que todavía no tenían clara la posibilidad de que se pudiera hacer una excepcionalidad a los residentes, pero que en todo caso veían la posibilidad de bonificar de alguna otra manera, por ejemplo, haciendo rebajas o estableciendo algún otro tipo de alternativa para que aquellos residentes canarios que visitaran su municipio y se quedaran en sus hoteles pudieran verse bonificados y a lo mejor compensados con respecto a esa tasa. No sé si eso sería una medida viable como alternativa. Bueno, esas ya son decisiones de los ayuntamientos en donde pueden tener precios públicos por ir al museo. Y si usted duerme en un hotel de La Oliva y va al museo de no sé qué, puede tener un descuento, y el que no va al museo pues no tendrá descuento. Es como Baleares. Baleares ha buscado una fórmula para que los ciudadanos del archipiélago balear puedan tener excepción. No la tienen. Entonces, si usted presenta la declaración de la renta y declara lo que ha pagado por ese impuesto, nosotros le hacemos una deducción en la declaración de la renta. El que no lo declara, el que no hace declaración de la renta, tiene que pagarlo. Y para colmo, quien no hace la declaración de la renta son los que menos ingresan. Por lo tanto, yo no le veo una salida. Aquí he escuchado muchas opiniones, pero nadie, absolutamente nadie, ha traído un documento firmado, porque aquí lo bueno es firmar, que traiga un documento firmado y que diga, oiga, este es mi informe jurídico económico que dice que los canarios no pagarán un impuesto por dormir en un hotel. Oiga, tráigamelo y vamos a ver quién es el que lo tiene, y porque ni en Francia, ni en Portugal, ni en España, ni en ningún lugar lo han encontrado. A lo mejor hay quien lo tiene. Pues estamos a disposición de debate. Tal vez otro debate sería, que no nos va a dar tiempo a abarcarlo hoy, si los residentes canarios y los propios canarios estarían dispuestos a pagar ese impuesto por ir a visitar un municipio vecino, sabiendo que ellos también van a consumir y van a generar pues un gasto económico a esos servicios, pero en todo caso es algo que no se ha abordado todavía y que no está sobre la mesa. Si le parece, vamos a avanzar y vamos a hablar ahora de migración, porque hay actualidad con respecto a ayer y a hoy a nivel nacional y a todo lo que afecta a Canarias. Este lunes se anunciaba a través del Ejecutivo ese pacto con Canarias por fin para acoger a esos más de 1.100 menores no acompañados que por orden del Supremo deben ser tutelados por el Estado español. De esas 1.100 plazas, 800 se van a crear en las islas. ¿Cree usted que ese protocolo va a resolver esa emergencia para Canarias? Primero, Canarias se niega a firmar cualquier tipo de protocolo. Eso es lo primero que tenemos que decir. Nosotros estamos en predisposición de colaborar. Nosotros queremos ayudar al Gobierno central para que cumpla lo que dice el Supremo. Desgraciadamente ha tenido que llegar el Supremo en 2 ocasiones, dictar sentencia para que el Estado haga lo que le compete y que veníamos diciéndoselo hace ya mucho tiempo. Y en este sentido, nosotros lo que deseamos es que a los niños malienses que hoy están en Canarias, que tienen derecho a asilo político, los incorporen en el sistema, les exijan única y exclusivamente lo que dice la ley, sin inventarse ni cualquier otro requisito, sino lo que dice la ley, y que aquellos que tienen derecho a ese asilo político, que se le dé y que lo atiendan en donde consideren que hay que atenderlo, pero no en Canarias. ¿Por qué no en Canarias? Porque hay un apartado muy importante de la sentencia del Supremo que dice que en Canarias hay hacinamiento. Hacinamiento no solo en los lugares de atención y de acogida, sino en los servicios, en la educación, en la sanidad, etc. Por lo tanto, creemos oportuno que es hora de que el Gobierno haga lo que le compete, y es atender a los niños que tienen derecho a asilo político, llevarlos a aquel rincón del territorio nacional donde consideren oportuno y convertirse, como somos hoy nosotros, el Gobierno de Canarias, en su padre, en su madre, y atenderlos en todo lo que necesitan. Sí, porque además Canarias habla no solo de hacinamiento, sino de una gran deuda por parte del Gobierno central con respecto a ese coste migratorio. Hablaba precisamente aquí el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, de una deuda de más de 144 millones. Se convocaba para este viernes la próxima sectorial de Infancia y Juventud, en la que además se van a otorgar unas cantidades, 8,5 millones, pero que no se va a acercar ni de lejos a la cantidad que ahora mismo ha gastado ya Canarias en este momento. Mire, a mí me gustaría que alguien hiciese un trabajo periodístico de análisis
de lo sucedido en torno a la inmigración desde el mes de enero del año 2024 hasta el presente. Y ahí verán ustedes todo tipo de declaración, también mías, ¿eh? También mías. Es que las mías son las que quiero que saquen. Porque un año después estamos hablando de exactamente lo mismo. Mire, Canarias en el año 2024 invirtió en la atención a los menores no acompañados 190 millones de euros. 192, para ser más exacto, millones de euros. De eso nos decía el Estado que nos iba a dar 100. Ingresó 50 en el mes de enero del año presente, del año 2025. Y faltan 50. Bien, pongamos ahí en deuda del Estado con Canarias 50 millones. Y el año 2026, el año 2025, perdón, nos encontramos con que la aportación del Estado es de 0 euros. 0. Con lo cual a los 50 le tenemos que sumar 100. 150 millones de euros. A día de hoy, a mitad del año 2025, que el Estado no ha ingresado. Con lo cual, ¿qué ha hecho el Gobierno? A pulmón, con los recursos de los canarios y de las Canarias, atender a esos niños. 192 millones de euros que a lo mejor podríamos haber destinado a otro fin, a lo mejor no. Podríamos haber destinado a otro fin en nuestra tierra. Por lo tanto, creo que si hiciesen ese trabajo verían cómo desde el enero del año 2024 venimos reclamando la atención del Estado y diciendo que ha habido un abandono absoluto a nuestra tierra. Entonces, por un lado tenemos la parte de la deuda y por el otro la necesidad del reparto de esos menores migrantes. Este viernes, como le decía, en la nueva conferencia se espera que por fin salga ya un protocolo de reparto. No sé qué expectativas tiene, porque la última reunión no salió muy bien. Bueno, mire, yo creo que el Estado tiene 4 funciones que hacer. La primera es pagarnos. La segunda es atender a los niños que tienen derecho a asilo político, que es lo que explicaba anteriormente. La tercera es hacer cumplir la ley. Aquí a todos los canarios nos dijeron que cuando se aprobase el decreto en el Congreso de los Diputados, estaba todo solucionado. Saliese el sol por donde saliese. Se opusiese quien se opusiese. Y eso no es verdad. A día de hoy, el Estado, que tiene la obligación de hacer cumplir la ley, no la ha hecho cumplir. Con lo cual, oiga, un protocolo, otra reunión, y la siguiente reunión ya está bien. Haga usted cumplir la ley, le guste a quien le guste. Y la cuarta función es cerrar las fronteras. Negociar con los países de origen, con los países de tránsito, evitar que sigan muriendo personas en nuestro mar cada día. Quizás mientras nosotros estamos aquí hablando, haya alguien falleciendo en el mar porque parece que da igual, ¿no? Y es verdad que nos fijamos en las guerras del mundo y es muy importante que estemos atentos a lo que sucede con Irán y con Ucrania y lo que sucede en Oriente Medio y Estados Unidos. Todo eso es muy importante porque nos afecta, pero debería de afectar un poco más también las muertes que se están produciendo hoy en el mar entre África y Canarias. Por lo tanto, estas 4 situaciones son importantes porque hemos leído también en los últimos tiempos una noticia que a mí no me ha gustado nada, y es que Canarias se puede estar convirtiendo en un lugar de entrada masiva de tráfico de drogas. Con lo cual, eso que ha salido en algún medio de comunicación tampoco nos ayuda. No nos ayuda en nada, ni en imagen, ni en seguridad, ni en ninguna de esas cuestiones que a mí particularmente me preocupa mucho. Volviendo al tema migratorio, decía usted, le guste a quien le guste. ¿Eso incluye también a los presidentes de las comunidades que se están oponiendo y que son de su mismo partido? Eso incluye a mis compañeros de otras comunidades, al presidente de Castilla y León, que también se ha opuesto y es del Partido Socialista, a Cataluña, que solo quiere unos poquitos, no muchos, o sea que lleguen demasiados. Esto incluye a todos. Y el Estado, cuando alguien no quiere cumplir la ley, tiene que hacerla cumplir. Y si no, que utilice lo que hicimos nosotros. Nosotros intentamos negociar con el Estado se opuso, no quiere acoger a los niños que tienen derecho a asilo y dijimos, oiga, tendremos que irnos a los tribunales. Hemos ido a los tribunales y hemos ganado. Por lo tanto, bueno, de hecho se han ido a los tribunales porque han recurrido, ¿no? Lo que yo le quería preguntar es, si usted estuviera en esa posición de presidente de una comunidad autónoma como por ejemplo Extremadura, que también la gobierna el Partido Popular, ¿usted se habría opuesto en esa tesitura? Mire, yo entiendo la posición en determinados momentos de los presidentes, incluso el de Castilla-La Mancha, que es presidente y miembro del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque
cualquier presidente, cualquier presidenta de una comunidad autónoma mira para Canarias y dice, madre mía lo que está sucediendo allí. Y el Estado no le está atendiendo. Con más de 5.600 niños no le está atendiendo. ¿Alguien cree que me va a atender a mí si soy Extremadura? ¿Alguien cree que el Estado no me va a dejar solo si soy Madrid? ¿Alguien cree que no me va a dejar solo si soy cualquier otra comunidad? Y más si es del PP. Entonces, es normal que sientan reticencia. Entonces, ante esa situación de desconfianza absoluta al Estado, porque sabemos que no va a cumplir con sus obligaciones, ¿qué ha dicho el Partido Popular? Y lo dijo en Asturias. Los niños que lleguen a una comunidad autónoma a través de la inmigración irregular y que sean niños que no tienen acompañamiento, tienen que ser tutelados por el Estado. Tiene que ser el Estado quien atienda, cubra la necesidad de esos niños en cualquier parte del territorio nacional. Y yo creo que esa es la mejor de las soluciones y no un parche, como lo mencionaba también el presidente del Gobierno de Canarias cuando se refería a este decreto, que era un parche. Yo creo que es la mejor solución que podemos tener en esta tierra, en estos momentos y en el futuro. Nos blindamos. Si realmente el Estado es quien tutela a los menores, estamos blindados. Y continuando con las relaciones entre Canarias y el Estado, vicepresidente, Coalición Canaria ha advertido de que su apoyo al gobierno de Sánchez va a depender de cómo evolucionen las investigaciones del caso Santos Cerdán, bueno, el caso Santos Cerdán, el caso Ábalos, como lo queramos llamar, porque va cogiendo ramificaciones diferentes. ¿Comparte usted ese enfoque? ¿Cree que pone en riesgo la estabilidad del Ejecutivo? No, no pone en riesgo para nada la estabilidad del Ejecutivo canario, porque la relación entre Coalición Canaria y el Partido Popular es muy buena, la relación entre Manuel Domínguez y Fernando Clavijo, presidente y vicepresidente del Gobierno, es muy buena, creo que todos la conocen. Somos un oasis en el desierto y yo me enorgullezco de eso, porque eso da estabilidad a nuestra tierra. Ahora, yo lo dije el primer día. El primer día que Coalición Canaria apoyó la investidura de Pedro Sánchez, dije, se están equivocando. No sé cuánto tiempo después, porque ya no recuerdo en qué momento fue esa investidura de Pedro Sánchez, vuelvo a repetir lo mismo. Se han equivocado. Se han equivocado. Yo sigo pensando que a una persona como Pedro Sánchez, en la que ha inclinado la política estatal hacia determinadas, iba a decir comunidades autónomas y es injusto, hacia determinados partidos independentistas de este país, como es Junts, no debe de tener el apoyo de ninguna otra formación. Pero cada uno es dueño de hacer lo que considere oportuno. Insisto, nosotros no tenemos ningún acuerdo a nivel nacional, por lo tanto la estabilidad en el Gobierno de Canarias es absoluta. Me alegra que me responda esa pregunta, porque yo se la preguntaba por la estabilidad del Ejecutivo Nacional, pero me deja muy tranquilo ser consciente de que también la estabilidad del Ejecutivo Canario está en buena salud. Por eso le quería preguntar por esa frase que dijo el presidente del PP Nacional, Feijóo, solo le faltan 4 votos para presentar esa moción de censura. ¿Podría venir precisamente de Coalición Canaria uno de esos 4 votos? Bueno, no lo sé porque ni siquiera lo he preguntado, ¿no? Y yo responder por un tercero sería un error por mi parte. Si usted me dice, ¿su deseo es que ese voto viniese de Coalición Canaria? Yo le diría que sí, pero no sé si realmente vendría o no. Vicepresidente, lo tratábamos al comienzo del programa. El expresidente y ahora ministro Ángel Víctor Torres comparecía ayer en la Comisión de Investigación del Parlamento. Se ratificaba acerca de su gestión, derivando la responsabilidad de las contrataciones al Servicio Canario de Salud. Y sobre el posible informe de la UCO en su implicación con Víctor de Aldama, decía esto que vamos a escuchar ahora. Yo deseando que salga, ¿saben por qué? Porque no van a encontrar ningún audio, ningún mensaje, ninguna actuación de Ángel Víctor fuera de la legalidad. Ni con mujeres explotadas sexualmente, ni con pisos, ni con mordidas, porque desprecio la corrupción, la persigo. La perseguiré siempre, antes, hoy y en el futuro, porque es lo que justamente nos afecta y nos aleja de la ciudadanía, porque creo en la democracia y en la política y en la honradez de la mayoría de los representantes políticos, también de su formación política, de todas. Lo creo sinceramente. Y creo que nos estamos haciendo un daño tremendo. Por tanto, todos los que están deseando, casi salivando, que a ver si realmente aparece Ángel Víctor con mujeres explotadas, con pisos, con patrimonio, les tengo que decir, señor No, Albán, para eso hay que ser secretario general del PSOE. Usted en el momento no lo es. Hombre, yo creo que eso es una falta de respeto. Vicepresidente, ¿qué le parece a usted las explicaciones del ministro Torres? Bueno, yo la verdad es que nunca he deseado que mi adversario político se vea envuelto en ningún caso de nada, ni de corrupción, ni de nada.
Ahora cada uno carga la vela que ha encendido. Lo digo porque si él no era capaz en esa comisión de poner la mano en el fuego por su mano derecha, el que fue mano derecha suya hasta hace tan solo unos meses, imagínese si usted me pregunta si yo la pondría por él. Y más aún cuando le hemos escuchado en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación y en el Senado, no decir la verdad. Por lo tanto, esperemos. Yo no soy de los que está salivando, como decía, pero en estos últimos tiempos creo que lo que ha hecho el Partido Socialista con este país dice que este tipo de debates son los que hacen poco favor a la política, ¿no? Lo que hace poco favor a la política es que hayan miembros en el Partido Socialista que hayan hecho lo que han hecho. Supuestos casos de corrupción, prostitución, en fin, creo que han cruzado una línea en la que en estos momentos lo que debería de hacer alguien con dignidad es convocar elecciones. Yo creo que si realmente estuviesen arrepentidos y si realmente estuviesen pensando en que le han hecho daño, profundo daño a este país y no mantenerse en el poder, convocarían elecciones. Pero no lo hacen porque es la primera vez que veo a Pedro Sánchez llevarle la contraria al CIS. Hasta hoy el CIS siempre decía que el Partido Socialista va por delante y que va ganando, y Pedro Sánchez da una rueda de prensa y dice no convoco elecciones para que no gane el Partido Popular. Entonces yo dije, esto es una vergüenza. Pero no dice el CIS que ustedes van ganando, entonces ¿por qué no convoca elecciones? Por lo tanto, yo lamento profundamente que estemos inmersos desde que yo estoy en política, el mayor caso de supuesta corrupción que hemos vivido en este país, una destrucción de nuestra imagen impresionante y un deterioro de la política en general profunda. Por lo tanto, yo lamento que estemos en estos momentos y pido que hayan convocatorias de elecciones urgentemente. Si Ángel Víctor tuviese influencia sobre Pedro Sánchez, yo creo que lo primero que debería de hacer es pedirle que convoque esas elecciones. Vicepresidente, usted además también es presidente del PP de Canarias y hay algunos frentes que tiene que atender en este sentido. Recientemente Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife, era nombrado presidente del Partido Popular en Tenerife, sucediendo a Emilio Navarro en el cargo, el alcalde del municipio de Santiago del Teide. Y precisamente sobre este último, sobre Emilio Navarro, hay rumores insistentes sobre una posible marcha del partido e incluso quizás la posible creación de una formación política propia. Yo le quería preguntar si sabe usted algo al respecto de esta información, si confía en que el señor Navarro se mantenga en el Partido Popular. Mire, yo conozco a Emilio más allá de la política. Sé que es un hombre del Partido Popular, sé que siempre ha defendido al Partido Popular y estoy convencido de que va a seguir defendiendo al Partido Popular. A mí me han llevado a una comida para contarme que Emilio ha estado constituyendo un partido y no sé qué cosa más. Mire, yo ya llevo unos años en esto, la rumorología y la salsa rosa, por desgracia, en los últimos tiempos cada vez da más que hablar y yo de esas cosas no me creo nada. Por lo tanto, puede que yo sea un hombre iluso, puede que sí, pero yo le puedo decir que en este momento yo de todo eso que se viene diciendo no creo absolutamente nada. Insisto, conozco a Emilio hace mucho tiempo. Además, ha sido de los que me empujó literalmente para que asumiese la presidencia del partido en el ámbito autonómico y creo que como alcalde está demostrando ese trabajo que ha llevado en estos últimos tiempos y es un hombre del Partido Popular, si es que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Lo que pasa es que hablando también de esas intrigas, ¿no?, y de esa rumorología, sí es verdad que una de ellas sí que se ha materializado hace poco, esa dimisión del alcalde de La Guancha, Antonio Hernández. Esta era su explicación en Canarias al Día, en esta casa. Yo hablo ahora como Antonio Hernández, no como Partido Popular de La Guancha. Yo no me he sentido apoyado, la verdad, por mi partido. Espero que no sea así con mis compañeros, que sigan, que son los que continúan con el relevo del partido y la verdad que yo llamo falta, no al partido, sino a quienes lideran los partidos, que un poquito más de afecto y más de cariño y también de apoyo en todos los aspectos, ¿no? Bueno, ¿qué le parecen sus explicaciones para dejar la alcaldía?
Cariño. Yo no vengo aquí a dar cariño, ¿eh? Sí, lo que me faltaba es que un compañero me diga que necesita cariño de mí. Yo estoy aquí para trabajar, para ayudarle a que atiendan a sus ciudadanos, y decir que el Partido Popular no le ha respaldado a alguien que le ha permitido ser alcalde. Yo nunca diría que el Partido Popular a mí no me ha respaldado, por mucho que no me haya atendido, por mucho que haya tenido discrepancias con la dirección nacional, regional, insular, local, lo que quieran. ¿Por qué? Porque yo no soy más que el Partido Popular. Yo fui alcalde del municipio de Los Realejos gracias al Partido Popular. Con otra formación seguro que no hubiese llegado. Yo he sido candidato al Cabildo de Tenerife. He sido diputado nacional, diputado autonómico y hoy soy vicepresidente del Gobierno de Canarias. He trabajado, indiscutiblemente, pero lo soy gracias al Partido Popular. Jamás o se me cruza el cable rojo y el azul, o jamás me escuchará nadie decir que es que el Partido Popular, ya el Partido Popular me ha dado mucho. Y ser alcalde de un municipio, yo lo he sido, es el mayor honor que puede tener cualquier político. Por lo tanto, no lo comparto, no lo comparto. Oye, uno puede buscar cualquier tipo de excusa. Y a veces parece que cuando sales de algo, si te inflas y dices algo más en un tono mayor, pues a lo mejor la gente te cree más. Y todas esas cosas, cada uno, dije antes, carga la vela que ha encendido. Y por lo tanto yo en este sentido nunca diré que mi formación, la que me permitió ser alcalde, la que me ha permitido el honor de ser vicepresidente del Gobierno de Canarias, me ha dejado solo. Pues si le parece vamos a irnos a hablar en clave nacional también del Partido Popular. Todo este debate acerca de las primarias y los compromisarios, ¿cómo lo ve usted? Bueno, creo que es el momento. Yo no estoy de acuerdo cómo hay que elegir hoy en día a los presidentes y a las presidentas del partido. Nos liamos. En el pasado, cuando empezaron los debates de que si era un sistema democrático o no lo era, que si el Partido Popular hacía unas elecciones más directas y no tan democráticas, pues nos liamos. Hicimos un decreto, está uno todavía en el momento de gobierno y tal. Hicimos unos estatutos en los que recogían un lío. Incluso con candidato único hay que ir a votar 2 veces. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en que hay que modificar esa fórmula, hay que simplificar esa fórmula. ¿Una persona, un voto? Y cada persona elige a los compromisarios, porque imagínate, no existiría lugar en este país en el que nos podamos reunir todos los afiliados del Partido Popular. No hay, no cabemos. Ya. Con lo cual, creo que lo importante es que los afiliados, cada uno con su voto, elija a sus representantes y sus representantes sean los que elijan al presidente o nacional, o insular, o regional. Nos vamos quedando sin tiempo, pero vicepresidente, no me quiero marchar sin preguntarle, porque se hacen hoy exactamente 714 días desde que su gobierno fuera investido. La fecha en la que usted hacía referencia antes la tenía yo por aquí apuntada, el 11 de julio de 2023, esa investidura de Fernando Clavijo. ¿Cuál es la lectura del balance en este momento del Ecuador del Gobierno de Canarias para usted? Bueno, quedando muchas cosas pendientes todavía por hacer. Yo creo que ha sido una legislatura en la que, a nivel personal, yo estoy satisfecho por varios asuntos. Nos hemos encontrado 4 emergencias, emergencia habitacional, y en materia de vivienda hemos trabajado intensamente. Hoy le decía yo al consejero, y el consejero no es del Partido Popular. Quiero decir que esto no es defender a nadie de tu formación política, es hablar con las verdades del trabajo que se está llevando a cabo. Y le decía a Pablo, es verdad que desde el Gobierno en materia de vivienda, hablábamos del comisionado del REF antes con la RIC, él con la declaración de emergencia, con la mejora de los módulos, la eliminación de la burocracia en los ayuntamientos para la concesión de licencia, etcétera, etcétera, que se han hecho muchas cosas en esa emergencia. Nos encontramos una emergencia migratoria, hemos hablado de ella. Nos hemos encontrado con una emergencia hídrica que no hemos solucionado todavía, porque necesitamos recursos económicos del Estado. Fíjese, si esos 150 millones no los tuviésemos que estar sacando del bolsillo de los canarios, a lo mejor tendríamos para atender a esa emergencia. Y nos hemos encontrado con una emergencia
del suministro eléctrico. Una emergencia de energía en donde vemos cómo en Canarias estamos en riesgo de ceros energéticos. Lo sufrimos en La Gomera, nada más llegar en los primeros días, y lo hemos sufrido en estas últimas semanas en la isla de La Palma. Y no estamos exentos. Fíjense que el informe de riesgo de cero energético que tiene el Gobierno de Canarias del año 2020, creo que es del año 2020, habla de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Y se han producido ceros energéticos en La Gomera y en La Palma. Así que imagínense en qué momento hemos llegado a este Gobierno. Un momento complejo. Y hemos atendido la emergencia de suministro eléctrico en nuestra tierra. Así que ante esas dificultades creo que hemos estado a la altura. ¿Hay asignaturas pendientes? Sí, es verdad. Alguna no depende directamente de nosotros. El precio de la cesta de la compra a mí particularmente me preocupa, pero ante todo lo que sucede en el mundo, ahora con Irán, Estados Unidos, esto me está llamando mucho la atención. Y hay otros asuntos en los que vamos a seguir desarrollando. Creo en la materia de autónomo particularmente se ha hecho un trabajo interesante, que tiene continuidad. Bueno, podríamos estar hablando largo y tendido del resumen de estos 2 primeros años, en donde casi con la lengua fuera, si me permiten esa expresión, estamos consiguiendo el objetivo, y es ir en el pelotón de cabeza. Creo que sí. Bueno, pues ustedes seguirán trabajando sin duda estos 2 próximos años, nosotros fiscalizándoles, también interrogándoles y teniendo conversaciones tan amenas y tan interesantes para toda la audiencia para conocer el estado de la autonomía de Canarias de la mano de su vicepresidente Manuel Domínguez, también consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomo del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Canarias 8. Nada, muchísimas gracias a ustedes, un placer y que tengan buena tarde. Bueno, pues despedimos ya al vicepresidente de Canarias, que ha estado con nosotros nada menos aquí en directo esta tarde en Canarias 8, y vamos a hacer una pausa para publicidad, pero venimos enseguida y nos vamos a enseguida conocer más cosas en torno al municipio de Gáldar, uno de los referentes agrícolas y turísticos desde el norte de Gran Canaria. Y también hoy, que es día de San Juan, vamos a hablar de las emociones que nos genera el verano y de qué debemos quemar en esa hoguera de nuestras emociones de la mano de nuestro psicóloga Yamilet Blanco. Volvemos enseguida aquí en Canarias 8 en Mírame Televisión.